Hablando desde Centroamérica, vamos a cambiar de asunto. En las últimas horas se han conocido sanciones. Ayer las hacía pública el Departamento del Tesoro a altos funcionarios del gobierno nicaragüense. Entre ellos está Rosario Murillo, la actual vicepresidenta y a la sazón esposa de Daniel Ortega, y el canciller Daniel Moncada. Las sanciones afectan directamente a los posibles activos o bienes que estas personas puedan tener en Estados Unidos. Les limita la movilidad y el acceso, aunque habría que ver hasta qué punto esa movilidad queda afectada por un canciller que puede, por ejemplo, asistir a cumbres internacionales o a instituciones o organismos internacionales con sede en Estados Unidos. Pero en cualquier caso, sanciones que han sido rechazadas por el gobierno orteguista, diciendo que son un ejemplo más de la política de injerencia y de intromisión de Estados Unidos en los asuntos internos de otros países, en este caso de Nicaragua. ¿Tiene razón Daniel Ortega? No, hombre, claro que no tiene razón. Esto es un señor que hemos visto en los últimos años un endurecimiento terrible de la situación política en Nicaragua, evidentemente un gobierno lleno de corrupción, los primeros siendo él y su esposa, y una situación en Nicaragua de no solo de cada día más difícil económicamente, pero cada día más duro y antidemocrático el clima que se vive en Nicaragua. La gente no puede escribir lo que quiere, no puede decir lo que quiere, no se puede reír. Hemos visto estudiantes reprimidos no solo por gas lacrimógenos, pero por balas verdaderas en los últimos años. Entonces yo creo que los Estados Unidos siempre ha tenido un rol en donde ellos, por bien o por mal, han comentado sobre temas de derechos humanos en otros países. El problema con este gobierno es que comenta sobre los derechos humanos en Nicaragua, pero no los de Arabia Saudita. Entonces, el problema es el sesgo que tiene este gobierno. Pero yo creo que está muy bien que este gobierno ha hecho comentarios claros y ha sancionado claramente al gobierno de Nicaragua. Este gobierno, el de Donald Trump. El de Donald Trump. Y es una estrategia nueva, ¿no? O sea, después que eso empezó muy fuerte, muy claramente con Venezuela, una tentativa de no crear sanciones contra países que podría perjudicar aún más a una población que está pasando por situaciones complejas de hambre, de medicaciones, pero intentar punir los responsables o personas directamente movidas en estos gobiernos. Esto es una estrategia que todavía no está funcionando muy bien en Venezuela. Eso ha creado un cambio radical en Venezuela. Y a ver, tal vez en Nicaragua, un país menor, con menos acceso, podría tener otro impacto. Pero es una tentativa que es un reto para los países. ¿Cómo punir dictaduras sin punir las personas aún más que viven sobre dictaduras? Sí, yo creo que es un sistema que, bueno, que en realidad nació con Irán, con las sanciones inteligentes a Irán. Y yo creo que es bastante... Vamos a ver, yo creo que nunca jamás, por medio de un bloqueo económico o de sanciones a un país, se ha acabado con un régimen político. Eso sin lugar a dudas. En el caso de Irán, sin embargo, sí que dio muy buen resultado con el gobierno de Obama para llegar al acuerdo nuclear que ahora Estados Unidos ha roto unilateralmente. Pero yo creo que sí que tiene un efecto importante, porque, por ejemplo, en Venezuela, cada vez que Venezuela intenta abrir vías de negociación con la Unión Europea, que además el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, está ahí metido, nadie sabe muy bien si... qué está haciendo, ayudando al régimen de Maduro o tratando de mediar. Pero bueno, lo importante es que cada vez que los venezolanos tratan de abrir algún canal de negociación, siempre dicen lo mismo a los europeos: quiten sus sanciones y convenzan a los canadienses y a los estadounidenses de que las quiten. Es decir, porque afecta al régimen, afecta a su capacidad de moverse, a su capacidad de usar su dinero, que en muchas ocasiones no ha sido obtenido de manera lícita, etc. Entonces yo creo que estas medidas sí que tienen un efecto muy selectivo, punitivo y por lo menos todo lo eficaz que estas medidas pueden llegar a tener. Y en el caso de Nicaragua creo que además es importante porque los nicaragüenses, después de la dinastía Somoza, ahora tienen la dinastía Ortega, con lo cual es un país sometido pues, a una especie de monarquías dictatoriales absolutamente espantosas. Pero al respecto de lo que dices, he escuchado alguna vez algún analista que dice que las sanciones, si bien contribuyen a mantener
alto el ánimo de los opositores, también contribuyen a cimentar la vinculación de la persona sancionada con el proyecto político, con el régimen al que pertenecen, y que le cierran las puertas de salida o las posibilidades de abandonar ese proyecto para hacerlo más débil. Es decir, que en el fondo lo refuerzan. Sí, pero bueno, las sanciones siempre se pueden levantar, las sanciones siempre se pueden cambiar, y una cosa es el compromiso, digamos, de una persona con el régimen, que en sí mismo, cuando estamos hablando de líderes, tiende a ser un compromiso alto, un compromiso considerable, y otra cosa muy diferente es hacer como se ha hecho en el caso de Cuba, que son sanciones masivas, en cuyo caso generas un verdadero apoyo popular a ese régimen, a ese gobierno. Tenemos incluso el ejemplo de nuestro país, de España, en los años 40, cuando España es sometida a sanciones internacionales por su régimen político y por sus simpatías hacia los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, se produce un sentimiento de apoyo enorme hacia Francisco Franco. Entonces yo creo que es decir, la élite siempre puede negociar o tratar de negociar algún tipo de salida, digamos, más o menos coordinada o pactada. Yo creo que hay que hacer mucho hincapié en la diferencia entre sanciones a países y lo que se llaman sanciones inteligentes a personas. Y estas son las nuevas sanciones que realmente empezaron, como se ha dicho ya, durante la administración de Barack Obama. Y creo que hay que entender por qué sanciones a personas. O sea, en el caso de Venezuela o de Nicaragua estamos hablando de países donde hay una altísima cuota de corrupción en los altos mandos de esos países. En Venezuela se está hablando de un narcoestado, de un estado profundamente corrupto que muy a menudo lava la plata en Estados Unidos. Entonces, las sanciones lo que hacen es también comienzan a impedir el uso de esa plata ilícita, ilegal y corrupta, y cómo lavarla en Estados Unidos. Y eso es una cosa que me parece muy positiva. Bueno, hemos visto acá esos días Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente elegido de Brasil, Jair Bolsonaro, estuvo con muchas autoridades americanas y ha prometido aplicar en contra Venezuela y Cuba las reglas de la conferencia de Palermo, que fue una conferencia creada, un acuerdo creado para en contra el crimen organizado, italiano muchas veces por la mafia, y utilizar eso contra los regímenes de Caracas y de Habana. Sería una manera diferente de aplicar esto, porque eso no fue creado para ser utilizado contra países, y él ha dicho para nosotros, después de reunirse con el Consejo de Seguridad Nacional y otras autoridades del gobierno Trump, que utilizaría eso y empezaría las investigaciones a partir de los puntos abiertos de la Lava Jato en Brasil, de las investigaciones de Odebrecht, que envuelven a Venezuela y a Cuba. O sea, estamos viendo que los países están pensando en intentar crear otras maneras de sanciones. Esto puede ser inteligente en algún momento, ¿no?